2:45 p.m. Continuamos aquí en A la Una y hemos estado hablando de este plan C o la llamada reforma judicial, esta reforma constitucional con la que quieren cambiar completamente al Poder Judicial tal y como lo hemos conocido los mexicanos de las últimas décadas, para hacer un nuevo Poder Judicial con ministros, magistrados, jueces electos por el voto popular. Hay muchos análisis que se han hecho sobre esto. Aquí vamos a hablar de uno. En redes sociales está circulando un video que habla de las repercusiones que tendrá la reforma del Poder Judicial a nivel federal y habla de un truco. Dice que hay un truco en esta reforma, como la están vendiendo, nos están diciendo que va a mejorar la justicia en México, pero realmente va a mejorar la justicia que necesitamos los mexicanos, la justicia cotidiana, la que necesita usted cuando le roban, cuando lo fraudean, cuando lo asaltan. ¿Va a mejorar esa justicia? Se lo pregunto directamente al autor de este video, el licenciado Joaquín Chamán McGregor, que ha puesto esta opinión en las redes sociales que está teniendo un fuerte impacto. ¿Cómo está, abogado? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Salvador, muy bien. Gracias a ti y a tu auditorio. Un gusto escucharlo. Oiga, a ver, dice usted que hay truco en esta reforma judicial que está vendiendo el presidente López Obrador como una solución a los graves problemas de justicia que tiene este país. Sí, mira, mi análisis parte del hecho de que hay una premisa que a mí me parece que es falsa y que es muy rentable desde el punto de vista político, que es que el Poder Judicial no funciona, ¿sí? Si tú le dices a la gente de a pie que no conoce el tema técnico legal, todos han vivido alguna situación de corrupción, de retraso, de injusticia en el Poder Judicial, por lo cual dicen, efectivamente, el Poder Judicial no funciona. Nuestros índices de impunidad son altísimos, arriba del 90 y tantos %, y luego entonces la conclusión es que el Poder Judicial no funciona. Sin embargo, cuando tú haces un análisis de la reforma y de las capacidades del presidente y de quienes van a aprobar esta reforma, te das cuenta que esta reforma va a afectar al único Poder Judicial que sí funciona, que es el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos de a pie vivimos la injusticia, la corrupción, los retrasos innecesarios, en un 99.9% de las ocasiones se vive en el Poder Judicial de cada estado de la República y no en el Poder Judicial Federal. Yo como abogado litigante de más de 20 años en este tema, te puedo decir que el único Poder Judicial que funciona y funciona extraordinariamente bien es el Poder Judicial Federal. Y lamentablemente, más allá de la elección de ministros, que creo que eso es lo que menos entrecomilladamente nos debería de preocupar, todo lo que van a hacer con los jueces y magistrados van a descomponer de manera irremediable la justicia federal. Ahora, esto no necesariamente nos va a beneficiar a todos los mexicanos, porque lo que dice usted es, el 99% de los temas de justicia se imparten desde los poderes judiciales estatales, que esos no van a ser reformados, esos van a seguir con sus problemas que tienen de rezago, de corrupción, de todo esto que nos comenta. Es correcto. Y no solo eso, sino que no solo no nos va a beneficiar, sino que va a terminar de ese 1% de justicia que sí se imparte mediante el Poder Judicial Federal, que sí funciona y funciona muy bien, se va a terminar de descomponer. Y eso ¿por qué lo afirmo? Hay una figura en nuestro país, que es una figura que ha sido muy aclamada a nivel internacional, que se llama el juicio de amparo. Y el juicio de amparo literal es cuando tú como ciudadano vas a la justicia federal a que te ampare ante la injusticia del Poder Judicial de cada estado o de alguna autoridad en específico. Sí. Y estos jueces federales, jueces y magistrados, que ahora proponen que sean elegidos por el voto popular, son aquellos que precisamente nos dan ese amparo y que, como te comento, funcionan extraordinariamente bien. Mediante esta reforma lo que se propone es que sean de elección y, número 2, que tengan un periodo determinado. ¿Esto a qué nos somete? Hemos visto cómo a nivel de puestos de elección popular, lamentablemente el crimen organizado ha metido mano en las campañas en muchas y claras ocasiones. Entonces, ahora no solo vamos a tener un narcopoder ejecutivo, y no me refiero al federal en específico, sino a nivel nacional, municipios, estados, etcétera, etcétera, sino que esta reforma lo que va a generar es precisamente un narcopoder judicial.
Porque ¿quién va a apoyar las campañas de jueces y magistrados federales? ¿A quién le va a interesar que un juez que va a tener un periodo pequeño se elija para defender sus intereses? Lamentablemente estamos abriendo una puerta que no sé si se está abriendo o se está haciendo intencionalmente, claro, pero que va a convertir a nuestro Poder Judicial Federal en un narcopoder judicial. Qué fuerte eso que nos dice, abogado, y además, pues aquí lo grave es que le estén mintiendo a la gente, que le digan que a partir de esta reforma va a mejorar la aplicación de justicia cuando solo va a ocurrir en el ámbito federal, que son asuntos muy específicos los que llevan los jueces, magistrados y ministros, y no en el ámbito local, que es donde está la mayor carga de impartición de justicia, y esa no se va a tocar. Ahí seguirán las mafias, los cacicazgos, el nepotismo, la corrupción, todo lo que ya sabemos ahí en los tribunales estatales de justicia en este país. Pues le agradecemos este punto de vista, licenciado Joaquín Shamán McGregor. La verdad es interesante, un ángulo que no habíamos detectado de esta reforma, y bueno, pues vamos a ver cómo camina esto que nos dice usted. No necesariamente va a ser como nos lo están vendiendo. Le agradecemos mucho y estamos en comunicación, abogado. Muchas gracias a ti, Salvador, y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes, el abogado Joaquín Shamán McGregor. Interesante el análisis, y tiene toda la razón, ¿eh? O sea, lo que él dice, a ver, si vemos los números, solamente el 1% de temas de justicia se resuelven en los tribunales federales. No es menor, ¿no? Porque ahí, decía él, se otorgan amparos, se dan suspensiones, se traen casos en los que la gente, cuando es afectada por un poder judicial estatal, lo que hace es venir a la corte o a los magistrados federales. Ahora, pues hasta eso nos van a quitar. O sea, ¿y entonces a quién va a beneficiar la reforma judicial? Porque esto de que va a beneficiar al pueblo, como dicen en el discurso, pues suena muy bonito, ¿no? Y decir, vamos a elegir democráticamente, también suena muy bonito. Pero ¿qué hay detrás? ¿Y quiénes serán los beneficiados de un poder judicial que, dice el abogado McGregor, y lo dice desde su experiencia, sí funcionaba, resolvía, aunque con sus problemas de corrupción y lo que le quiera usted poner? Pero bueno, lo van a desbaratar para hacer algo nuevo. Esperemos que no nos pase